Números, capítulo 9. En el segundo año después de la salida de Israel de la tierra de Egipto, mientras el pueblo todavía acampaba al pie del Sinaí, el Señor habló a Moisés con la claridad solemne que acompañaba cada una de sus instrucciones. Le dijo que los hijos de Israel debían celebrar la Pascua en su tiempo señalado, exactamente conforme al mandato que había sido establecido en Egipto antes de su liberación. No era simplemente un rito. Era un recordatorio vivo de la noche en que Dios había pasado sobre las casas de los israelitas y los había protegido mientras la muerte visitaba a los primogénitos de los egipcios. Esta celebración debía perpetuar la memoria de esa redención, generación tras generación. La Pascua debía celebrarse el 14º día del primer mes, al atardecer, siguiendo todas las leyes y ordenanzas que el Señor había dado, el sacrificio del cordero, la pureza requerida, el pan sin levadura, y la actitud reverente de quienes participaban. Moisés transmitió este mandato al pueblo, y los hijos de Israel celebraron la Pascua tal como Dios había ordenado. Ese día, el campamento entero se movió en un ritmo solemne, consciente de que el acto que estaban por realizar los conectaba directamente con la tradición más profunda de su identidad como pueblo liberado. Sin embargo, mientras se preparaba la celebración, algunos hombres se acercaron a Moisés y a Aarón con una preocupación seria. Habían quedado ritualmente impuros por contacto con un cadáver, lo que los excluía de participar en la Pascua según las normas establecidas. Su tristeza era evidente, pues querían honrar a Dios, pero la impureza los impedía. Con sincera inquietud preguntaron, ¿por qué hemos de quedar excluidos de presentar la ofrenda del Señor a su tiempo, junto con los demás hijos de Israel? No pedían privilegios, sino una posibilidad justa de adorar sin violar la ley. Moisés, que sabía distinguir entre su propia opinión y la palabra divina, respondió con humildad y prudencia: «Esperad, y escucharé lo que el Señor os mande». Esta actitud revela la esencia de su liderazgo, no improvisar sobre lo sagrado, sino consultar directamente a Dios. El Señor habló a Moisés y estableció un principio que combinaba justicia, misericordia y orden. Dijo que si algún israelita quedaba impuro por causa de un cadáver, o si estaba de viaje lejos, aún así debía celebrar la Pascua, pero no el día habitual, sino exactamente un mes después, el día 14 del segundo mes, también al atardecer. Deberían comer el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, siguiendo todas las instrucciones habituales. Esto mostraba que la impureza temporal o la distancia física no anulaban el deseo ni la obligación de honrar a Dios. La Pascua era demasiado importante como para excluir a quienes no podían participar por causas inevitables. Pero también estableció un contraste: aquel que, estando limpio y presente, se negara voluntariamente a celebrar la Pascua, sería cortado del pueblo, pues habría despreciado la ofrenda del Señor. No se trataba de legalismo, era una afirmación solemne de que la redención no podía tomarse a la ligera. Celebrar la Pascua era entrar en comunión con el acto salvador de Dios. Rechazarla significaba rechazar la propia identidad del pueblo de Dios. Dios también declaró que el extranjero que viviera entre ellos y deseara celebrar la Pascua debía hacerlo conforme a las mismas normas y ordenanzas establecidas para Israel. No habría distinción, pues la Pascua era un signo de la pertenencia espiritual a la comunidad. Así, desde temprano, Dios marcaba que su gracia no estaría limitada únicamente por nacimiento, sino por fe y obediencia. Luego, el texto vuelve a describir la presencia visible de Dios en medio del campamento, la nube que descendía sobre el tabernáculo del testimonio. Desde el día en que se levantó el santuario, la nube lo cubría en su parte superior, y durante la noche, aquella nube tomaba el aspecto de fuego. Era el signo claro e inconfundible de que Dios habitaba en medio de su pueblo. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, Israel sabía que era momento de partir. Cuando la nube permanecía sobre el santuario, el pueblo acampaba y no se movía. Esta dinámica organizaba toda la vida del campamento. A veces la nube permanecía solo unos pocos días, a veces, semanas, en ocasiones, un mes entero o incluso más tiempo. No importaba cuánto durara, cuando la nube permanecía, el pueblo acampaba y esperaba. Cuando se alzaba, Israel levantaba su campamento y seguía la marcha por el desierto. El ritmo del pueblo no lo marcaban caprichos humanos, ni cálculos, ni estrategias militares, sino la presencia de Dios. Era la disciplina del seguimiento total. El texto describe esta rutina con solemnidad,
a la orden del Señor, acampaban, a la orden del Señor, partían. Y durante todas las etapas de esta vida nómada, el pueblo obedecía lo que Dios había mandado por medio de Moisés. La nube, o la columna de fuego durante la noche, no era un mero fenómeno natural, era una manifestación tangible del cuidado divino, una guía que los acompañaba en cada paso, mostrando que la presencia de Dios no era una idea abstracta, sino una realidad que se veía, se seguía y daba seguridad. Así, en Números 9, el pueblo se movía entre el recuerdo solemne de la redención, la Pascua, y la dependencia cotidiana de la guía divina, la nube y el fuego. La memoria y la presencia, lo histórico y lo inmediato, se unían en un mismo capítulo para mostrar que la relación entre Dios e Israel era tanto un acto fundacional como un caminar diario. Reflexión. Números 9 es un capítulo profundamente espiritual, aunque a primera vista pueda parecer simplemente ritual y logístico. En él aparecen tres grandes enseñanzas. 1. La memoria de la redención no es opcional. La Pascua no era un simple aniversario, sino el corazón de la identidad de Israel. Recordar la salvación no era un acto ceremonial, sino un reconocimiento constante de que el pueblo existía gracias a la intervención de Dios. El hecho de que quien rechazara la Pascua quedara separado del pueblo muestra que la identidad espiritual se basa en la gratitud y obediencia. 2. Dios es justo y misericordioso a la vez. Los hombres impuros o de viaje no eran excluidos para siempre. Dios ofrecía una segunda fecha, un segundo chance, enseñando que la adoración sincera siempre encuentra un camino. La ley divina no busca excluir, sino ordenar y permitir. 3. La vida espiritual se orienta por la presencia divina, no por impulsos humanos. El pueblo no decidía cuándo avanzar ni cuándo detenerse. La nube lo determinaba. Esto enseñaba disciplina, paciencia y confianza. Vivir bajo la guía del Señor significa aceptar que sus tiempos no siempre coinciden con los nuestros. A veces la nube permanece más tiempo del esperado, otras veces se levanta pronto. La madurez espiritual consiste en moverse cuando Dios mueve y permanecer cuando Él permanece. En conjunto, Números 9 nos recuerda que la fe es memoria, obediencia y seguimiento constante. Dios guía con claridad a quienes permanecen atentos a su presencia. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.